David, ¿por qué tú naciendo en Lebrija, de la familia de los Peñas, está la voz, está la guitarra, ¿por qué el piano? El por qué pienso que es que me enamoré del sonido del piano. En la casa de mi abuela de Perrata había un piano y yo recuerdo que desde pequeño, yo desde que vamos, tenía meses, yo bueno, meses, ¿verdad? Yo tendría consciente, ya empecé a ser consciente a los 2, a los 3 años, que yo veía ese instrumento negro allí, debajo del hueco de la escalera y me llamaba siempre la atención. Entonces yo jugaba, yo me iba para el piano, empezaba a jugar con los dos dedillos, era un niño de 3 años, yo jugaba y el sonido ese pues era un juego para mí, ¿no? Fui creciendo y ya cuando tenía unos 6 o 7 años empecé ya a tocar mis primeras cosas en ese piano concretamente. Y estaba deseando ya el que mis padres fuesen a visitar a mi abuela para yo irme para el piano flechado y empezar a sentir otra vez el sonido ese que tanto me gustaba, ¿no? Entonces fue pues que como amor propio, digo, amor auténtico hacia ¿Te un enamoraste? instrumento, hacia un sonido y hasta que llegó un momento que decidí que ese instrumento era el que me iba a acompañar toda la vida, ¿no? David, hay toreros que brillan con luz propia durante una temporada, hay cantadores que cantan muy bien y se pierden, pero tú ahora tienes el tiempo por testigo de que no fue una casualidad, sino que son casi 2 décadas de trabajo, ¿no? Yo pienso que con trabajo, haciendo las cosas, intentando hacer las cosas bien y con siendo honrado con la gente, nunca darle algo que a ti no te guste, ¿no? Haciendo sentir, que yo creo que lo principal es la música, ¿no? Hacer sentir a la gente y haciendo trabajo bien hecho y al menos pues yo creo que te mantiene, ¿no? Y en mi caso es que claro, yo estoy continuamente pensando en música, estoy continuamente incluso preparándome, yo no paro de comprarme libros, de estudiar De y investigar. investigar todo, ¿no? Y todos los conceptos diferentes que yo puedo aportar, en este caso que es el flamenco, que es la música de mi niñez, ¿no? Y en la que en mi lenguaje musical, pues estoy continuamente pensando cómo enriquecerlo, ¿no? A través de otras disciplinas musicales, ¿no? Sin que pierda nunca el sabor, ¿no? Que tiene el flamenco tan genial y tan único, ¿no? Y yo creo que toda esa labor, todas esas ansias de hacer las cosas, intentando hacerlo bien, es la que yo creo que te mantiene, ¿no? David, no hay un compositor andaluz que no haya dedicado una obra de la Semana Santa. Y tú no eres menos. O sea, tú dices, aquí están los gitanos, la agrupación, y le voy a escribir un tema especialísimo. Sí, es algo eh, Salió. salió y hacía tiempo que lo quería hacer, ¿no? Pero entre una cosa y otra, pero llegó un momento que dije, ahora es, ¿no? Y empecé a trabajarlo, empecé a hacer el tema para los gitanos de Sevilla. Y luego también yo tenía ganas de tener una experiencia y era el sentir mi música como está en las calles, ¿no? Cómo la gente lo recibe, ¿no? Es más, ese jueves, el jueves que lo estrenaron, me fui a la calle con mis niños y fui y me senté allí en un rincón, estuve en un rincón escuchándola, estuve mirando a la gente, estuve notando cómo la música, incluso cómo rebotaba en las paredes, ¿no? De mi ciudad, ¿no? Y es algo que yo quería sentir, ¿no? Y me gustó muchísimo, ¿no? Es que vos es una regla para una agrupación y uno lo ve en la calle, sabe que uno es de uno, ¿no? Pero es tan grande lo que uno siente que no sabe ni qué es suyo, ¿verdad? Eso es. Eso es lo más importante. O sea, el sentir que. El Se la da sentir. al pueblo, ya no es tuyo. Eso es. El sentir eso. Lo mismo me pasa con Orobroy, ¿no? Hice un tema que hice hace mucho tiempo, pero ya se puede decir que no es mío, ¿no? Que es de la. Yo creo que de De Enrique todo el mundo. Romero, en Todos los para Todos, que da el Sí. oro de la semana. Sí, sí, eso, Lo sabes, fíjate. ¿no? Eso Magnífico, yo creo que es la... Y sobre todo cuando galopan los caballos y cuando los pone... es muy bonito. Él O dice, sea, vamos a dar el Orobroy de la semana, fíjate. y al maestro, por ejemplo, Enrique Ponce, ¿no? Y siempre me acuerdo de ti, ¿no? Porque digo, qué cosa... ya no es hacerlo,
Porque hacerlo yo creo que empieza uno dando unas notas, después va eso evolucionando, pero ¿cuándo se te ocurre a ti que griten, que hagan ese grito de dolor y de llamada los gitanos mientras tú estás tocando? Por la letra, ¿no? Y todo eso. Mira, es verdad, todo empieza, porque yo eso lo compuse muy pequeño, tendría 13 o 14 años. Y todo empieza después de una fiesta muy, muy bonita, muy especial en la casa de mi tío Juan. Él tenía un piano allí también en la casa de mi tío Juan, el Leorijano. El rubio de Lebrija. El rubio, el grande. Y eso, bueno, pues en esa fiesta estaba la Fernanda, la Bernarda, mi abuela la Perrata, bueno, un montón de artistas, Turronero, Pedro Bacán, te puedo decir, toda mi familia estaba allí. Hasta el pintor. ¿Qué? Hasta el pintor de la iglesia. También, bueno, allí estaba todo el mundo. Y, y entonces, pues, yo me acuerdo que fue una noche muy bonita y yo me acosté muy cargado de emoción y todo eso. Entonces me levanté por la mañana y yo me acuerdo que me fui directamente al piano. Y yo tendría 14 o 13 años, pero estaba Lleno. y empecé a componer el tema. Lo escribí en partitura, una vez que lo terminé, lo metí en un cajón y al cabo de mucho tiempo, pues cuando empecé allá a grabar el disco Orobro y además, pues me faltaba un tema y mi padre me dijo, ¿tú te acuerdas que el tema que tú compusiste? Digo, sí, dice, pues ¿por qué no lo sacas? Digo, no, hombre, papá, tú sabes, siempre sácalo. Me animó, digo, venga, vale, y lo saqué del cajón y empecé a trabajarlo. Y junto a mi hermano Pedro, que fue el productor, Pedro María Peña, pues empezamos a pensar que sería bonito, que tenía unas voces ahí de niño, porque la letra de mi padre que reivindica un poco lo que pasamos los gitanos hace mucho tiempo, cuando los reyes católicos y todo lo que... La Inquisición. Lo que es la persecución. Entonces, pues, lo que queríamos dar es un punto de vista positivo, ¿no? Que a pesar de todo lo que hemos sufrido y todo eso, pues seguimos bailando, riéndonos y disfrutando de la vida. Pero esos gritos que estremecen cuando tocas el piano, porque es el grito gitano, ¿no? Diciendo, pidiendo libertad, pidiendo reconocimiento, pidiendo amistad, pidiendo que somos iguales. Creo que es un grito que representa muchas cosas, ¿no? Esos dos niños, ¿no? Pues representa un montón de cosas. Representa lo que es la soldadura de la humanidad, o sea, el que todos estemos soldados en un mismo sentimiento, en un mismo pensamiento incluso, ¿no? Que seamos que la mente flexible a la hora de pensar, el que esté en la voz de unos niños que significa mucho, que son la generación que viene y que mejor que ellos, todo este pensamiento, además Orobroy significa pensamiento, es un pensamiento positivo, en ningún momento negativo, todo lo contrario, viene de lo negativo, pero se convierte en positivo, y que mejor que en voces de niño y además con fuerza y con dulzura a la vez también. Oye, tocas en los Reales Alcázares, que allí la música sabe a gloria, y aparte delante de los reyes de España. Supongo que después ese internot donde el rey y la reina siempre tienen a bien saludar al artista, conocerlo, estrechar su mano. ¿Qué te dicen ellos cuando, después de escuchar esa obra, que yo la vi, que la vi, sí, emocionante? Sí, claro, y sabemos que la reina es muy aficionada a la música clásica, a la música y todo eso. Y yo lo sabía, y yo estaba allí tocando y yo lo sabía. Entonces, claro, yo tenía una responsabilidad y el hecho de que luego ella se acercara y me dijera que había sentido y que le gustaba mucho incluso, esas connotaciones flamencas también, ¿no? Yo también estudio, toco piano clásico y todo eso, ¿no? Pero en este caso decidí tocar lo que es mi música y eso. Entonces es increíble, o sea, un chaval que está allí con temor y luego escucha y sabe quién lo está escuchando y sabe la capacidad, ¿no? Que tiene a la hora de analizar la música y que luego te diga que bien, que me ha encantado, que he disfrutado y que enhorabuena, pues entonces fíjate. Oye, David, tú sabías que estabas tocando en el patio de la Montería, en la parte más bonita del Alcázar, precioso, con esa hiedra que cae de arriba, pero aquello era la estancia de los reyes de Alputamí, el rey poeta de Sevilla, de Itimal, ¿no? La reina, ¿no? Entonces sentirse uno en ese lugar tan entrañable y después tan de todos, porque claro, no es de Sevilla, es del mundo. Claro. Pues fíjate, se mezcla todo, o sea, recuerdo que fue un momento muy bonito y es verdad que hay espacios que
que están cargados de vibraciones, están cargados de historia y yo pienso que a mí me pasa a veces que cuando voy a tocar en algún sitio cargado de eso, donde ha habido mucha historia, se nota. Incluso la concentración que uno tiene hacia la música se vuelve más dulce, más lógico todo, ¿no? La ministra de Cultura te llama y dice, no, yo creo que usted que el patronato de gente es importante y que el reconocimiento al pueblo gitano debes tenerlo tú, ¿no? Y te llama la ministra, ¿no? ¿Y cómo fue aquello? Porque fue una llamada, ¿no? Sí, claro. Muy bonito, o sea, son cosas que te va pasando en la vida y que... Pero la gente no lo sabe y esas cosas que los que te leemos, los que te seguimos, queremos que lo conozcan la gente, que eso no es tocar el piano, eso son obras de estudio, obras de pasión, obras de frustración, porque no es lo que uno sueña y lo que uno sueña no es capaz después de transcribirlo al pentagrama, lo del pentagrama no suena después en el teclado, Sí. Todo es un mundo, ¿verdad? El trabajo que hay detrás de un escenario es muchísimo, es muchísimo. La espera, todo, eso, realmente el peor enemigo que tiene un músico es él mismo. El superarse, el quitarse incluso aquello que le estorba para seguir avanzando es muy difícil, o sea, que es un continuo trabajo. Hay días que te crees que eres el peor músico del mundo, hay otros días que son buenos, que te crees que eres bueno, pero la mayoría de las veces piensas que eres muy malo y que para qué, y se lucha mucho, ¿no?, contra uno. Pero es la única forma de que salgan las cosas bien y que salgan las cosas bien pulidas, ¿no?, y con inteligencia. Y bueno, todo eso, pues es verdad que sí, que te llama y ahora pues soy patronato y es muy bonito, ¿no? O sea que son cosas que te van pasando en la vida, que te enriquecen, que te dan responsabilidades y que por supuesto un músico no solamente también no debe de estar tan solo en la habitación encerrado estudiando y en un escenario. También hay otras cosas que hay que hacer por los demás y hay que luchar por los demás, ¿no? Y hay que sentirse bien y un montón de cosas. Es un cromatismo de cosas tan diferentes una cosa de otra y a la vez todo entrelazado entre sí, que es lo que te hace ser feliz y llevar bien tu carrera, ¿no? Me decía el otro día Ricardo Miño, el padre de Ricardito, de los Ricardo, el amigo de otro pianista magnífico, sí, y de Pepa Monte, dice, yo muchas veces he tocado para morir y la gente ha estado fría. Y otras, dice, otro día he tocado para matarme y el público se ha puesto entero de pie. Qué cosas más raras la percepción del público, ¿no? Porque que tal vez uno sea muy exigente con uno mismo, ¿no? Sí, es verdad que no es, y gracias a Dios, no es matemática pura, no es una... Pero sucede. Pero sucede, claro, sucede muchísimo, ¿no? Por eso yo creo que en definitiva, de verdad que hay mucha gente que dicen, para salir a un escenario hay que estar nervioso por el respeto. Yo la verdad es que no lo creo, yo pienso que son mitos y que no tiene sentido, ¿no? Yo nunca me pongo nervioso porque yo tengo una cosa muy clara y es que yo salgo a un escenario para hacer sentir. Mi obligación es transmitir. Que aquella persona que esté sentada en una butaca viéndome, tiene que sentir. No, lo peor que a mí me puede pasar es que se vaya alguien sin nada, sin haber sentido nada, ¿no? Ese es mi objetivo. Y por lo tanto yo me concentro mucho en eso. Me concentro mucho en estar tranquilo, en expresar, en pensar en cosas que me han pasado, centrarme en el sonido, en todo, ¿no? Para transmitir en los espacios, en los silencios, porque es mi obligación. Entonces, no sé, no me suelo poner nervioso porque estoy seguro de lo que estoy, o sea, que estoy seguro de que mi obligación es esa, hacer sentir y yo creo que muchas veces lo consigo, entonces, por lo tanto no tengo mucho miedo a eso. David, te debes sentir orgulloso de que compositores y autores como Chu, como Renaud, como Christopher, cogen tus partituras y las disfrutan. Eso es como cuando le canta a Julio Iglesias algo, es decir, debe ser un orgullo, ¿no?, decir que esa gente... Bueno, además yo creo que el flamenco está... Yo recuerdo el primer toque flamenco de Arturo Pavón cuando venía aquí a Sevilla y venía el rey Alfonso XIII y le pegaba unos pellizcos al piano que
¿ustedes habéis conseguido evolucionar como los caballos de nuestro amigo de la Puebla? Bueno, así. habéis conseguido hacer cosas casi increíbles en el piano, ¿no? O sea, fuera de lo normal, ¿no? Habéis desbordado un poco las armonías normales, ¿no? Bueno, está claro que todo debe tener una evolución y más vale que la tenga, ¿no? Porque si no se estanca. Y es verdad que en la época de Arturo, ¿no? Que él imitaba mucho lo que es el cante, imitaba mucho, sí, bueno, tocaba por malagueña, pues intentaba imitar el cante por malagueña. Sí, la zambra. Aunque él Sí, sí. muchas veces yo le he visto cosas en la suya esa que tiene Sí. que son bastante de pianistas clásicos también. Recuerda a veces por unos acordes que da a Tchaikovsky. Él también bebía un poco, porque claro. Pero sí que es verdad que a la hora de echar mano de flamenco, pues él imitaba mucho la voz. Estaba Pepe Romero, que imitaba muchísimo también a lo que es la guitarra, ¿no? Del niño Ricardo y todo eso, ¿no? Y está claro que, por ejemplo, en mi caso yo nunca, y son mis maestros, o sea, que yo los admiro y siempre los he tenido ahí, ¿no? Pero no era mi camino yo lo entendía como un piano con su propia técnica, la propia técnica pianística, que yo he estudiado también la carrera de clásica, por lo tanto tenía que aprovechar toda la sonoridad que te da, que te ofrece el instrumento, la tesitura, todo, ¿no? Entonces yo entendía y que quizás por eso haya también esa evolución, ¿no? El tema de la música contemporánea, tipo Bela Bartok, Elliot Carter, La fusión, ¿no? Stravinsky, toda esa posibilidad de que hay, más que fusión, yo lo llamaría recursos, ¿no? Que hay en la música que yo lo uso, ¿no? Como para hacer mi lenguaje, ¿no? Oye, tú bebes también en los grandes compositores andaluces, Falla, Granada, Arbenes, Claro. Turina. ¿Qué hay para mamar de esa teta de la gran música de España? Ahí hay unos grandes músicos tremendos, unos grandes músicos que ha dado este país y yo lo defino como músicos grandes, increíbles, clásicos que se acercan al flamenco, que se interesan por el flamenco y ven en el flamenco una música tremenda, o sea, con una capacidad de expresión que ellos intentan llevar esa estética del flamenco a sus obras, ¿no? Eh, y por lo tanto hay cosas muy interesantes. Hay cosas que al hacer ellos, al partir del clásico hacia el flamenco y coger conceptos del flamenco y llevarlo a su terreno, eh, crean conceptos y que luego incluso los músicos flamencos podemos beber de ahí, ¿no? Porque crean conceptos muy, muy interesantes, ¿no? Oye, y estamos volviendo al disco, porque solamente no queremos decir solamente promocionar el disco, sino que la figura de David Peña Durante se conozca un poco más a nivel personal. No me refiero fuera del piano, me refiero hablando porque te preguntaría cosas como las que yo te pregunto. Bueno, y ahora llegas y dices, bueno, el tiempo por testigo, ¿no? Quiere decir que son muchos años haciendo cosas, dejándola, porque cuando uno lo hace para uno, bien, cuando lo hace para que lo escuche los demás, también, pero cuando lo coge el pueblo ya no es de uno, entonces cuando uno empieza a ser universal, ¿no? Ahí está la clave, ahí está la clave, ahí es lo que yo creo que cualquier compositor desea, ¿no? Desea. Eh, sí, ahí está la clave. Es lo que creo que incluso al compositor le da vida, ¿no? Le da vida a la larga, ¿no? Tú haces las obras y las haces, por supuesto, como a ti te gusta, sin ser nunca infiel a ti mismo, ¿no? Y siendo fiel a ti y las haces, las construyes, hay un proceso de creación, todo eso es tuyo, pero llega un momento en que resulta que eso que es tuyo, que tú has creado, que se va, vuela y ya no es tuyo, ya es del pueblo, ya la gente lo usan para todo, en el caso de Obroy, ¿no? Lo usan para las bodas, el caso de Semblanza de un río, que lo usan también para un montón de documentales. Que es muy bonita, la verdad, que no porque sea tuya, que es muy bonita. O sea, es una cosa además tan pegadiza y además tan enormemente sevillana y con raíces flamencas, que nosotros todos los flamencos nos gustan. Sí, claro. Ya has visto tú el otro día en Mairena que no se cabía, vamos. Claro.
Por lo tanto, el hecho ese es lo que te da, es lo que da vida a un músico, ¿no? En la historia, y eso es lo mejor que nos puede suceder, desde luego. ¿Qué vamos a encontrar en el tiempo por testigos? Recopilaciones y cosas nuevas, ¿no? Sí, hay recopilaciones de estos 20 años que he hecho. ¿Cuáles son los temas más o menos? Me refiero para que la gente vaya sabiendo. Bueno, está claro que está Brobroy, lo he regrabado otra vez con el coro Meridiano. Otro Es un tema. lujazo, ¿eh? Es un lujazo, ¿eh? Sí, La gente lo hace muy bien, ¿eh? muy bien. Muy Esos profesionales, coros ¿eh? son increíbles, lo hacen muy bien. Me lo llevé al estudio y la verdad que pasé una tarde preciosa con los niños, increíble. Luego está el tema, por supuesto, de la Sevilla, Semblanza de un río, que describe lo que es el Guadalquivir. Y además el Guadalquivir que pasa por cerca de mi pueblo, Lebrija, ¿no? O sea, todo tiene su sentido, ¿no? Hay esta caravana de los Encalí, que describe los gitanos cuando entraron en España, que hace yo gitano también. Hay varios danzas de la sombra, que, bueno, mi padre era profesor de GB, yo vivía en Lebrija, o sea, en un sitio casi pegado al campo, muy tranquilo, hasta los 8 o 9 años, con una vida bastante tranquila, sin apenas coche. Y resulta que a mi padre lo destinan a Sevilla y nos tenemos que venir a Sevilla, y para mí eso fue un trauma tremendo, ¿no? Y fue increíble, un cambio, estresado, tantos coches, tanta gente. Y yo recuerdo de ir por las calles y ver cómo jugar a que veías la sombra de la gente paseando, como en los adoquines, y se iban quebrando, y yo me imaginaba que iban bailando. Iba con mi padre agarrado de la mano y yo veía y todo, ¿no? Y como sí, claro, la sombra, los adoquines, la fachada, cómo iban cogiendo diferentes formas, ¿no? Eran teclas virtuales, ¿no? Sí, era como una danza, ¿no? Y por eso es danza de la sombra, en ese caos. Entonces creé un tema que se llama Danza de la Sombra, que es un poco también de caos, de lo que un niño sentía. Al cabo de mucho tiempo recordé aquella sensación y lo llevé a cabo. Hacen todo eso sobre esto. Y luego también hay otros temas inéditos, que hay un tema que, bueno, un poco a todos los grandes escritores también de Sevilla, ¿no? Y uso una máquina de escribir como instrumento, como percusivo, para también transmitir un poco la soledad de lo que es un escritor en su cuarto a la hora de escribir, ¿no? Como los músicos, ¿no? También, yo te voy a preguntar una cosa. Siempre he pensado que lo mismo que los escritores sueñan y escriben, los compositores tienen un libreto mental de una historia que después trasladan al pentagrama, o es directamente al pentagrama. No, hay... Tiene que haber algo, ¿no? Sí, dependiendo. Hay veces Aunque que son sí. pensamientos simplemente, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Yo digo que ¿verdad? Como nosotros tenemos una especie de esponja aquí dentro, que lo que te va pasando en la vida, pues esa esponja, sí. y se va Absorbiendo, sí. absorbiendo. Entonces, eso es verdad, y llega un momento que tú necesitas apretar la esponja y empezar a soltar todo. Yo creo que el artista tiene que estar siempre pendiente de todo lo que le rodea para absorberlo y llevarlo y convertirlo en sonido. Lo que siente, hay veces que sí que yo juego a imaginar paisajes y luego lo llevo a la música, lo pinto. Hay circunstancias, en el caso de Caravana Sin Cali, tuve que pensar en qué es lo que sentiría en ellos y describirlo y llevarlo a la música. Hay muchos procesos, pero sí que tú muchas veces te haces un boceto, ¿no? De lo que quieres del tema. ¿Dónde se va a presentar este disco? Bueno, se va a presentar, sale el día 27, el disco sale el día 27 y sale en 5 países diferentes: Alemania, Turquía, Francia, Holanda, España, está claro, y había más, e Italia también. Oye, es curioso, cuando nosotros viajamos y salimos y escuchamos o un flamenco o un piano en África, que digo, esta gente que entenderán de esto, y cómo se quedan callados 10.000 personas absortos escuchando como si fueran de ellos. Es increíble, ¿verdad? Hay muchos sitios fuera que tienen una cultura musical, sobre todo Genética, ¿no? Genética, ¿no? Y es lo curioso que son a la hora de escuchar la música.
son curiosos, no se conforman con lo que ellos tienen desde pequeños o lo que están acostumbrados a diario, ¿no? Te pasa mucho en los países del este, ¿no? En los países del este tú notas que la gente van a los conciertos, ¿no? Y se sientan y son curiosos y te escuchan y hasta que no se ha ido el último armónico de esa nota última, nos aplauden, escuchan y sí que hay. Yo admiro mucho eso. Bueno, aquí también en España lo hay, ¿no? ¿Y Austria está allí? Sí, claro, está en Austria. ¿Cómo suena Viena el piano Pues, español? increíble, o sea, allí es que a ellos les gustan mucho, son muy, Muy melómano, sí. muy melómanos por todos lados. Y los países del este, fíjate que hay mucha cultura Pero allí es que te encuentras cualquier pequeño concierto donde la gente se sienta en lo alto de una barra, Sí. en el culillo, y están escuchando al de turno Sí, callado y como si fuese una misa. Totalmente. O sea, son respetuosos absolutamente con el artista, ¿no? Absolutamente. Y eso dice mucho también de la cultura de un país, ¿eh? Eso dice mucho de la cultura de un país. Ellos, claro, en la música clásica es lo que, ¿no? Ellos lo que están. Pero no dejan de tener curiosidad por otros tipos de música, en este caso el flamenco. O el jazz también, ¿no? Ellos también. Yo creo que eso se aprende desde pequeño, son los padres y incluso la estructura cultural del país la que le da y le da la semillita para que ya para toda su vida sean curiosos y sean melómanos, ¿no? Y eso lo tienen claro. Es curioso el mundo musical en el orden mundial, ¿no? Lo que está. Después, cuando uno toca delante de ya 10.000 personas, 15.000 personas, que eso ya supera, es como Nadal el otro día jugando al tenis, ¿no? Dice, bueno, lo puedes ver 200, pero que la vean ya tantos millones de personas Claro. a la vez, porque se retransmiten esos conciertos Claro. y cómo vibra la gente ante esos Sí. conciertos. Cuando tú empiezas con ese Oroboroy, por ejemplo, y empiezas a pellizcar el piano, porque eso tiene también días, ¿no? Yo creo que es un poco también el capote de Morante, no de Dorante. Me refiero cuando es capaz de coger las manos y decir, hoy voy no a tocar, hoy voy a tocar para mí y que lo escuchen los demás, ¿no? Hay dos formas de tocar, ¿no? Sí, sí, está claro que sí, que yo creo que más que tocar para mí, yo pienso que hay días que no sabes por qué, pero todo es Rueda. redondo. Todo va lógico y eso es lo bonito que tiene el arte, ¿no? Hay días que no sabes por qué, pero tu cabeza, tu corazón, todo unido, está en armonía y todo fluye rápido y entonces ya uno empieza a disfrutar. Y cuando uno empieza a disfrutar realmente, más que tocar para él, uno empieza a disfrutar de lo que va pasando, ¿no? Lo que sale de uno, ¿no? Y entonces son momentos muy mágicos que no tiene uno gana que se acabe y que se repita 1000 veces, ¿no? Oye, porque nosotros teniendo los mejores artistas del mundo, y yo lo hablaba con tu tío Juan, que en paz descanse, bueno, hemos coincidido muchas veces, porque no hay una cosa más bonita que una Navidad en Lebrija con ellos. O sea, es que no, eso que el que no está con gitanos en una Navidad no sabe lo que es la Navidad porque es otra forma de entenderla nosotros, ¿no? Sevilla no está siempre a la altura de sus artistas. No sé por qué. O sea, yo siempre me quejo porque digo, bueno, si tenemos lo mejor, yo intento hacer las mejores entrevistas con la gente transversal. No me importa que sea de un punto o sea de otro, pero que se reconozcan y que se hagan. Pero Sevilla muchas veces es como la Giralda, cuando se hizo, ahora se reconoce, el Alcázar cuando se terminó, y la música que queda ahí, hay que reconocerla y hay que pagarla, porque cualquier cosa que vamos cuesta dinero, y sabemos que detrás de eso no es solo un piano, es un traslado, es un piano, es un afinador, es un equipo de luminotecnia, un equipo de sonido, un otro... Bueno, es tanto lo que hay detrás que parece que uno llega con las manos metidas en el bolsillo y toca, nada más y se va, ¿no? Sí, está claro que sí. Yo pienso, bueno, tanto Renaud como yo, que no hemos pegado giras muy gordas los dos juntos, cogiendo aviones de un sitio a otro sin parar y siempre decimos que nosotros los músicos esperamos más que luego tocamos, porque realmente nuestros conciertos, el de Renaud y yo mío, los dos juntos, una hora y media, hora, ¿no? Pero luego esa hora y media estamos tocando, pero luego el resto del tiempo esperando continuamente, o espera a la cola del avión a que te toque entrar, o espera en el hotel para que te llegue el transfer y te lleve, o espera, siempre esperando, o espera a que llegue la hora del camerino, siempre más tiempo esperando que luego tocando, pero luego además
hay unas pruebas de sonido, hay una luz, que también hay unas pruebas de una luces, perfecta afinación. una afinación, el hecho de tú probar el piano, a veces un piano que yo no he tocado nunca y no lo conozco, aunque yo pido siempre la misma marca, pero cada piano está cuidado de una forma Y diferente. tiene un esfuerzo distinto, sí. Claro, hay un piano que está más blando que otro más fuerte, una sonoridad, algunos están como más apagados, el otro está como más brillante. Es un mundo que no es tan fácil, ¿no? Y sí que es verdad, y que realmente los artistas, por supuesto, no es lo mismo que con un pico y una pala, la verdad, al sol, ¿no? No nos podemos equivocar, ¿no? Esto es arte, lo que estamos aquí, ¿eh? Eso es. Y esto lo han hecho artistas artesanos, ¿eh? Eso es. O sea, que no digamos que no lo hacen también, ¿eh? También lo hacen. Pero la verdad es que el artista tiene una preparación y que todo no es tan bonito como aparenta. Muchas veces lo típico, ¿no? Claro, yo estoy continuamente viajando para arriba, para abajo y ¿quién te llega que te dice, yo te llevo las maletas? Por viajar, pues vente, te vas a enterar. Sí. Te vas a enterar porque yo no veo nada. Yo voy a un montón de países, a un montón de ciudades. De aeropuerto a aeropuerto. Pero yo solamente veo del hotel a la sala de concierto ese tramo que me lleva y ceno por allí al ladito, a lo mejor del teatro o al ladito del hotel. Y lo único que veo, porque no me da tiempo, no puedo estar viendo nada, porque es que tengo que estar concentrado en el concierto. Realmente digo, pues, vente y lleva mi ritmo, te vas a dar cuenta que realmente yo viajo, pero viajo por trabajo y lo que hago mucho es esperar. Lleva los sellos del pasaporte en las aduanas, que es lo único que reconoce que tú estabas allí, y después el billete de que te lleve, que te trae. Nosotros, David Pella, darte las gracias por estar con nosotros, desearte toda la suerte del mundo, porque toda la suerte ya la lleva implícita, porque Sevilla te reconoce y el mundo a través de Sevilla. Sí, que es verdad. Y después desearte que esté el tiempo por testigo, o testigo es el tiempo, es lo mismo porque lo mismo rima una cosa con otra. Decir que sea todo un éxito, que iremos, si Dios quiere, cuando decidáis ya dónde es la presentación, y que haremos todos los esfuerzos porque artistas tan colosales y tan universales como los que tenemos a casa a pie de mano no son tan fáciles tener. O sea, antes los artistas estaban en un mundo aparte, hoy están centrados en su trabajo, haciendo un gran esfuerzo y demostrando que ahí no se está por gusto, se está porque se arrima uno de verdad como lo hace Volante o como lo hace los grandes, ¿no? Hay mucho trabajo, no es tan fácil, hay que trabajar muchísimo. Pues un recuerdo totalmente a las familias de allí y decirle a la gente que las mejores angulas de España se compran en Lebrija, ¿eh? No vaya Y entre Bujera también. Eso es, no vaya a y en equivocarse, Lebrija ¿eh? también. Y un vino que sigue siendo allí extraordinario. Increíble también. Vamos, compitiendo con los Riberas del Duero, que estuve yo probando allí. Palacio. Digo, vaya tela, lo que tiene que ir organizado. Allí hay muy buenas cosas, buen cante, buena comida y buen ambiente también. Maestro Delante, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros.